Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, disculpen, tuve por ahí unos problemillas de salud después del examen parcial, por eso no me pudo ser posible conectarme, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, restablecidos, con muchas ganas. Estuve realizando por ahí sus trabajos. El problema de salud me permitió por ahí estar viendo sus trabajos. Me da mucho gusto que les haya ido muy bien a todos en el examen parcial. Eso quiere decir que estamos avanzando, que estamos aprendiendo y que el curso por ahí está está dando frutos todo este trabajo que estamos haciendo y me da bastante gusto. El día de hoy, muchachos, vamos a ver y vamos a hablar sobre los estados financieros consolidados, que es la NIF B8. Primeramente quisiera platicarles un poquito sobre esto, y es que, permítanme, estoy todavía admitiendo compañeros, qué bueno que vieron por ahí el mensaje y se pudieron conectar. Vamos a hablar un poquito y explicar un poquito los conceptos en los estados financieros consolidados. Y es que estos estados financieros consolidados son aquellos que presentan una situación financiera y la presentan con resultados, ¿sí? En forma consolidada. ¿Sí? Todos estos estados de situación financiera, todos los resultados, los cambios de capital contable y los flujos de efectivo, pues los hacen en una forma consolidada en una entidad económica conformada por la entidad controladora y sus subsidiarias. ¿Sí? ¿A qué le llamamos una empresa controladora? Pues es aquella entidad que controla a una o más subsidiarias. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la subsidiaria? Bueno, pues viene siendo una entidad sobre la cual otra empresa, otra entidad ejerce control. De hecho, la subsidiaria puede tener una forma jurídica ya sea similar o incluso diferente a la de la controladora. ¿Cómo es eso? Bueno, puede ser a lo mejor una sociedad anónima y la subsidiaria puede ser también una sociedad anónima o una sociedad civil o un fideicomiso o a lo mejor una asociación o incluso una entidad con propósito específico, ¿sí? Etcétera. Ahora hablamos de control. ¿Qué viene siendo el control? Pues es precisamente el poder decidir las políticas financieras y de operación de una empresa con el fin de obtener beneficios de todas sus actividades. Ahora, podemos decir que se presume que existe un control cuando una empresa es propietaria, ya sea directa o indirectamente, a través de sus subsidiarias. ¿Sí? ¿De qué? De más de la mitad del poder de voto de la otra entidad. Salvo que por circunstancias muy excepcionales sea claramente demostrable que dicha propiedad no constituye control, pero también existe control cuando la entidad es propietaria de la mitad o menos del poder de voto de una entidad. Les pido por favor si pueden cerrar sus micrófonos, muchachos.
Déjame, me regreso a checar. Listo, muchachos, ya cerré todos los micrófonos. Ahora, tiene poder sobre más de la mitad de los derechos de voto por acuerdo con los otros inversionistas, o ya sea porque tiene poder para gobernar las políticas financieras y de operaciones de una entidad, ya sea estableciendo leyes o reglamentos, estatutos, o tal vez a lo mejor mediante algún acuerdo, o a lo mejor tiene poder para nombrar o remover a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración o cualquier órgano que lo gobierne o equivalente cuando el control de la entidad se ejerce a través del mismo, o ya sea porque tiene poder para decidir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de Administración. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el proceso de consolidación. Pues viene siendo precisamente, muchachos, cuando sumamos los estados financieros de la controladora y las subsidiarias, cuando se eliminan las cuentas por cobrar contra las cuentas por pagar de las intercompañías, cuando eliminamos los efectos de las operaciones de las intercompañías, todas las utilidades, todas las pérdidas, o cuando eliminamos las inversiones en subsidiarias con el capital contable, o cuando determinamos la participación no controladora, ya sea por la porción del capital contable de una subsidiaria, que ésta pertenece a otros dueños distintos a la controladora. Ahora que ya tenemos todos los conceptos, ahora sí vámonos directo a la norma de información financiera B8. En el año del 2008, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera promulgó esta norma de información financiera y la llamó B8, que es precisamente los estados financieros consolidados o combinados, y este entró en vigor a partir del ejercicio que inició en enero del siguiente año, que fue el 2009. ¿Cuál fue su objetivo? Bueno, el objetivo de esta norma es establecer las normas para la elaboración y presentación y revelación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora y todas sus subsidiarias. Cabe recalcar que en esta norma de información financiera se establecen las bases para la preparación de los estados financieros combinados. Ahora, ¿qué alcance tiene? Pues las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicables a todas las entidades que emitan estados financieros en términos por lo establecido en la norma de información financiera A3, que nos habla de las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros y que controlan una o más subsidiarias, o en su caso, que emiten estados financieros combinados. Ahora, esta norma de información financiera no trata los requerimientos para reconocer las adquisiciones subsidiarias a la fecha de su adquisición, debido a que este tema se trata directamente en la norma de información financiera B7, ¿sí? Que nos habla de la adquisición de negocios. Sí me gustaría que quedara bien claro, ¿sí? Que notáramos la diferencia entre los estados financieros consolidados y los combinados. Y es que los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo de empresas, ¿sí? Que se presentan a manera de una sola empresa, ¿sí? Estos estados financieros deben mostrar los resultados de todas las operaciones, de los flujos de efectivo y de la situación financiera del grupo, como si fuera una sola entidad de negocios, o sea, una sola empresa.
De hecho, la norma de información financiera B8 nos indica algunas características de los estados financieros combinados y consolidados. Y los estados financieros combinados son aquellos estados financieros que presentan en conjunto la situación financiera, los resultados, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo de las entidades afiliadas. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que los estados financieros consolidados se presentan como una sola empresa, todas juntas, y los combinados son los que se presentan todas las empresas en conjunto, ¿sí? En conjunto, juntas, pero no revueltas, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Ahora, vamos a ver también que los estados financieros consolidados, pues, podríamos decir que vendrían siendo como un documento que muestra la situación financiera y los resultados de operación de un grupo de empresas interrelacionadas entre sí por la propiedad de sus acciones y que consideradas desde el punto de vista económico forman todas una sola entidad económica que desarrolla sus operaciones, todas bajo un control común de una empresa a la que denominamos controladora. Es por eso que los estados financieros pues muestran resultados de operaciones de un grupo de empresas que se integran a una sola y que es controlada por una sola. ¿Sí? Ok. El uso de los estados financieros consolidados no significa que estos sustituyan a los estados financieros de cada entidad legal, ya que estos tienen pues nada más fines informativos propios de esas empresas individuales. Es por eso que tanto los estados financieros consolidados como los individuales de cada empresa del grupo deben ser estudiados desde puntos de vista diferentes. Porque tanto los estados consolidados como los estados financieros de cada empresa se usan para diversos fines y proporcionan informaciones distintas. Acuérdense que estas normas de información financiera nos sirven, muchachos, para saber cómo van las empresas, ¿sí? Cómo van en sus activos, cómo van en sus pasivos, cómo van en sus cuentas, pero finalmente son para darnos cuenta cómo va la empresa, no se van a presentar, ¿sí? Se presentan todas separadas, pero en el conjunto, ¿sí? Nosotros podemos saber cómo está la controladora, ¿sí? Cómo está, cómo se ven todas las empresas juntas. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el proceso contable para la consolidación de estos estados financieros. La consolidación de los estados financieros se hace para efectos contables. Y esto se hace mediante la suma de las balanzas de comprobación de las entidades que conforman el grupo empresarial. Es decir, de las subsidiarias y también de la controladora. ¿Sí? Sumamos todas las balanzas de comprobación. Y para la obtención de estados financieros individuales, muchachos, la controladora debe obtener los estados de manera individual de cada una de las compañías, ¿sí? O todas las subsidiarias, todas las asociadas que están integrando el grupo. Los estados financieros o las balanzas de comprobación para poderlas sumar y sacar la total, ¿verdad? Si entre las empresas existen sistemas
informáticos para el procesamiento de la información financiera, pues nos va a facilitar la obtención de la información, aun si es fundamental que exista una coordinación entre los departamentos de contabilidad de las subsidiarias y la controladora, ¿sí? Para poder entregar la información y poder entre todas sumarla y hacer una. Ahora vamos a analizar los estados financieros individuales. En este proceso, la controladora debe analizar si por alguna razón especial alguna de las empresas del grupo debe excluirse de la consolidación o debe incluirse en los estados financieros consolidados. Según las normas contables, estas nos señalan que todas las subsidiarias deben consolidarse. Sin embargo, hay ocasiones y hay casos en que sí se justifique el por qué no deben consolidarse. De hecho, el criterio que se usa es el poder de la controladora en la subsidiaria. Y ya que esta debe permitirle gobernar las políticas de operación y sus finanzas, ¿sí? Y si se ha perdido, se encuentra muy limitado, pues a lo mejor sí es un motivo suficiente para no incluirse en la consolidación y esta se presenta totalmente aparte. De hecho, la controladora en un momento dado puede optar por no presentar los estados financieros consolidados, solo cuando ella, a su vez, una subsidiaria y sus accionistas controladores, o los no controladores, incluyendo la participación a derecho sin voto, pues han manifestado su conformidad con ello y además esta controladora pues no mantiene instrumentos financieros de deuda o de capital cotizado en un mercado de valores. Con esto me refiero a la Bolsa de Valores nacionales o a las extranjeras o en algunos mercados no organizados. Estos incluidos los locales y los regionales. Ahora, no están en proceso de registrar sus estados financieros en alguna comisión de valores u otra organización reguladora, pues efecto de emitir un mercado público de cualquier clase de instrumento financiero. Y también cuando no se requieren emitir estados financieros de uso externo para la toma de decisiones económicas. Ahora, vamos a ver un poquito y vamos a platicar sobre la aplicación del método de participación para la evaluación de inversiones en acciones asociadas, subsidiarias y subsidiarias no consolidadas. Ya después de que todos los ajustes fueron efectuados a cada uno de los estados financieros de cada una de las subsidiarias y también la controladora, pues debemos proceder a evaluar el método de participación de las empresas que conforman el grupo. Tanto para las asociadas como para las subsidiarias, se aplicará el método de participación y todos aquellos cientos contables que esta evaluación genere, pues se van a reconocer en los registros contables de la tenedora, ¿sí? La inversión en acciones de las subsidiarias no consolidados se van a evaluar por el método de participación. Para todas las inversiones en acciones de empresas en las que se tenga influencia significativa o control, pues estas deberán evaluarse por el método de participación en los estados financieros individuales de la tenedora. Para efectos de la consolidación, todos los asientos por el reconocimiento de la participación en los resultados de las subsidiarias
que se consolidan deben eliminarse mediante asientos de consolidación. Esto con el fin de evitar la duplicidad en el reconocimiento de dichas utilidades. Posteriormente nos vamos a ir a la elaboración de la hoja de distribución. Para esto, muchachos, es importante y es necesario que para el proceso de la consolidación de los estados financieros de las empresas del grupo sea exitoso. Pues tenemos que establecer el catálogo de cuentas de la empresa consolidada, de manera que todas las empresas que integran el grupo puedan unificar los nombres y los códigos asignados a las diferentes cuentas. Si no, imagínense, se nos hace un nudo, ¿sí? Quizá, bueno, no siempre es posible desarrollar esa unificación de cuentas, pues por múltiples motivos, como por ejemplo, la falta de un sistema informático entre todas las compañías, o a lo mejor la diferencia del giro entre las empresas que conforman el grupo de consolidación, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor tenemos una tienda comercial, y una de servicios. Pues a lo mejor ahí sí es difícil poderlo hacer, pero hay que tratar siempre de establecer un catálogo de cuentas, tratar de que sea muy parecido, tratar de que sea igual, ¿sí? Permítanme, porque por ahí un micrófono abierto. Listo, muchachos. Ahora, en la elaboración de la hoja de trabajo de consolidación, ya que hacemos después de que hacemos la hoja de distribución, se hace la hoja de trabajo de la consolidación. En este papel de trabajo, vamos a sumar los saldos de la contabilidad de la controladora y de una de las empresas que integran los estados financieros consolidados, para poder obtener una suma de activos, de pasivos, de capital y de cuentas por resultados de las empresas que constituyen el grupo. Los saldos se suman, pero línea por línea. Estas hojas de trabajo, muchachos, representan el enlace entre los estados financieros de cada una de las compañías que forman el grupo financiero y los estados financieros consolidados. Realmente en la práctica se utilizan varios modelos de hojas de trabajo de consolidación, y para cada caso en particular se deben estudiar el modelo que mejor se adapte al control de los datos agrupados, además de que debe estarse plenamente familiarizado con cada uno de los modelos existentes a fin de elegir el más adecuado. Ahora, pues dentro de estos modelos existentes hay dos que son los más comunes, ya sea la hoja de trabajo de consolidación horizontal, que puede ser unitaria o puede ser múltiple, o la hoja de trabajo de consolidación vertical, que también puede ser unitaria o también puede ser múltiple. Posteriormente, muchachos, vamos a pasar a los ajustes y a las eliminaciones. En esta etapa, sí, es necesaria la eliminación de las partidas recíprocas provenientes de operaciones realizadas entre las compañías que forman el grupo, acerca de la cual estamos elaborando los estados financieros consolidados.
¿sí? Dado que los estados financieros consolidados nos representan la situación financiera y los resultados de operación de un grupo de compañías, considerándola como una sola entidad, ¿sí? Y cualquier relación existente entre las mismas compañías del grupo, pues será como una relación interdepartamental. Por lo cual, pues lógicamente no sería razonable que aparecieran en los mismos, los saldos recíprocos, ¿sí? Sino únicamente aquellos derechos y obligaciones adquiridos por la entidad con personas físicas o morales que son ajenas a la misma o ajenas a la organización, ¿sí? Ahora, para los efectos de los estados financieros consolidados, todas estas operaciones intercompañías, pues vienen siendo aquellas que llevan a cabo dentro de la entidad económica, en este caso la controladora de las subsidiarias, o en su caso las subsidiarias entre sí. En este proceso de consolidación hay que eliminar de los estados financieros consolidados todos los efectos reconocidos de las operaciones intercompañías del periodo, así como de todos los periodos también anteriores, ¿sí? Siempre considerando, en cualquier caso, los efectos no devengados en resultados. Estas operaciones deben eliminarse por su importe total y no por el porcentaje de participación de la controladora en cada subsidiaria. Asimismo, deben también eliminarse tanto las operaciones intercompañías ascendentes como las descendentes. Ok. Entre las eliminaciones más comunes e importantes que generalmente se presentan en la consolidación entre las empresas son las cuentas de inversiones en subsidiarias y capital contable de subsidiarias, las cuentas por cobrar y pagar, las ventas de mercancías, las ventas de activo fijo, las operaciones que se originan por intereses, por ingresos por servicios prestados, por rentas, etcétera, y las eliminaciones directas. Permítanme, compañeros. Para terminar, las reglas de presentación. Pues dentro del balance general consolidado, el capital contable debe presentarse dividido en el capital contable de participación controladora y el capital contable de la participación no controladora. De hecho, el estado de resultados consolidados debe presentar la utilidad o pérdida neta consolidada y enseguida la segregación de esta en la parte que corresponde a la participación no controladora, ya que es la que corresponde a la participación controladora. Y los estados de flujo de efectivo por el método indirecto, pues debe partir de la utilidad o de la pérdida antes de los impuestos de la utilidad. La norma de información financiera B8 establece que cuando una entidad controladora presente estados financieros no consolidados, las inversiones permanentes en subsidiarias deben ser evaluadas aplicando el método de participación establecido en la norma de información financiera
C7, inversiones asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. Esto es en sí, muchachos, la clase de hoy. Por ahí es lo perteneciente a la actividad 10 que vamos a tener que presentar esta semana. Entonces, ya más o menos tenemos una idea de qué se trata. Muchachos, les recuerdo, todas las actividades, muchachos, llevan un ejemplo, un caso práctico, en cualquiera de las dos materias, ¿sí? A lo mejor no está por ahí, se me pasó, pero siempre hay que ver el caso práctico o ver el ejemplo, porque finalmente es lo que nos va a ayudar a acabar de comprender todos los conceptos. Si no hay más, muchachos, se me va a cortar. Sí, ya me está marcando aquí el Zoom que se me va a cortar. Les agradezco mucho, muchachos, la gentileza. Gracias por haber compartido conmigo esta tarde. Así lo vamos a estar haciendo todos los lunes otra vez. A partir de hoy, nos marcan por ahí la universidad que ven cerca de 15 días. Nosotros vamos a estar juntándonos cada semana. Entonces, les agradezco mucho, muchachos. Dios me los bendiga y los que tengan clase conmigo de métodos cuantitativos, pues nos vemos a las 4:15, si Dios quiere. Gracias y buenas tardes. Si alguien tiene gracias, maestro. pueden salir y si alguien tiene una duda se puede quedar. Yo tengo una duda. Claro. A la actividad 10 iba a agregar Ajá. para abrir a las tareas, porque yo en una me equivoqué y puse el cuestionario en lugar de la tarea porque tenía el mismo nombre. En la tarea 7. ¿Qué tarea es? Mira. Una que usted me dio oportunidad de entrar porque todavía no se vencía, la entregué con anticipación, pero me equivoqué de archivo. No te preocupes, mañana voy a abrir la siguiente actividad y les voy a dar chance de las 6 en adelante que hagan entregas. Ok, gracias. ¿Sí? Perfecto. Bye. ¿Alguien va a tener alguna duda? Entonces, profe, nada más para recapitular, Gerardo Villa, las actividades pendientes. Muy bien, Josep. Bien, gracias a Dios, Gerardo. Qué bueno. Entonces, nada más para recapitular, como le mencionaba, las actividades 6 en adelante se vuelven a abrir, única oportunidad, ¿verdad? Sí, va a ser, las dejo abiertas esta semana. De hecho, mañana, martes, las abro a las 6 de la mañana y cortan el domingo. Acuérdense que hay 6 horas de desfase y esas ya no los tomo en cuenta, ¿sí? Pero tienen todos estos días para poder entregar las atasadas de las 6 hasta las 10. Enterado, profesor. Muchas gracias. ¿Sí? Para servirlos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Porque esto se nos va a cortar. Perfecto, muchachos. Entonces, queda por ahí un muy poquito tiempo para que se nos corte. Si hay por ahí alguna duda, pues háganmela saber a través del botón de tutor. Y nos vemos ahorita en la siguiente clase. Gracias, profesor.